Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Malcott y estoy con el pastor José Ortega, que me acompaña para esta serie de cómo caminar hacia la prosperidad, cómo podemos alcanzarlo, cuáles son nuestras pruebas realmente, porque vamos a tener que pasar por pruebas para calificar, ¿verdad? Amén. Es como Así es. en una carrera normal, las pruebas son los exámenes, Así ¿no? es. Y pasaste la primera prueba, pues ya subes de nivel, etc. Amén. Y nosotros, bueno, estamos en este proceso. Un cristiano es una persona en proceso continuo. No recibimos a Cristo y ya la hicimos. No, ya es cuando todo empieza. Amén. Pero de una manera nueva, de una manera donde hay alguien que está preocupado para que logremos el éxito. Aleluya. Esa es la gran cosa del reino de los cielos. Todos somos predestinados al éxito. Amén. No siempre llegamos. Lo vemos en el pueblo judío. Estuvimos hablando del desierto y todo esto. 3 millones no calificaron. Una generación entera no pasó la prueba. Increíble. Es impresionante. Y cuando hacemos estadísticas y que dices 2 de 3 millones, es nada. Es nada, ¿no? Pero no era el propósito de Dios. Dios te dio todo para que tú pudieras hacerlo. De tal manera amó Dios al mundo, no a algunos. Amén, amén. ¿No? Entonces todos tenemos derecho a recibir lo que Dios prometió. Aleluya. No hay exclusión, no hay acepción de personas, no hay... porque ¿cuántas veces escuchamos, si yo hubiera nacido en tal parte del mundo, me podría ir mucho mejor? Dios no depende de un territorio, porque ¿cómo te voy a decir? La bendición viene de Él. Amén. Él produce la bendición. Él la tiene preparada para ti, no el lugar donde vas. Él es la bendición, amén. Él es la bendición. Amén. Entonces, una vez que tú estás en Él, eres bendecido. Amén, así es. Y la Biblia dice que la bendición fue planeada antes de que llegaras a la tierra. Dios no está viéndote ahorita diciendo, a ver qué necesita. No, el paquete dentro de la salvación incluye todas las bendiciones que vas a necesitar conforme a tu propósito de vida celestial. Amén, amén, amén. Porque tenemos un propósito celestial, no natural. Exactamente. ¿Cuántas veces pensamos que la gente se inventa propósitos? Propósitos de principio de año, propósitos profesionales. Y todo eso viene de sus deseos. Yo lo veo pero en las redes, del Creador. En las redes permanentemente, ¿no? Sigue tu sueño, sigue tu propósito. Cuando realmente qué bonito sería. ¿Qué te parece si escuchas a Dios a ver hacia dónde te quiere llevar, qué quiere hacer de tu vida? Porque es el mejor lugar. Claro. Es el mejor lugar. Yo, por ejemplo, que tuve la vida artística antes de conocer a Cristo, y luego yo hablaba con creyentes, con artistas, y les decía, hermano, el día que tú te conviertes en un adorador, tu vida se ordena, Dios ordena tu vida, porque nosotros vivimos presos del aplauso, de la aprobación de la gente, de la envidia de otros, o sea, pero cuando eres un adorador de Dios y te das cuenta que te dio esa capacidad de cantar o de tocar un instrumento para bendecir a los demás. Es decir, tú te conviertes en un adorador, tú ahora eres un ministerio de ayudas. Sí. Tú estás ayudando porque a ellos les corresponde también adorar, pero tienes que conocer el camino al corazón de Dios, ese camino, ¿qué le agrada a Dios? ¿Qué debes hablar? Hay un proceso también, ¿no? Entonces, es tan diferente. Porque ahora tú ya conoces ese lugar y puedes llevar a ellos a ese lugar. Esto que nosotros estamos compartiendo, pastor, lo hacemos con la mayor humildad del mundo, sí, porque estamos todavía en proceso. Claro. O sea, yo tengo que darle la gloria a Dios porque en mi vida se ha manifestado muchas veces y estas enseñanzas se han manifestado en la vida de muchos creyentes, gente que conoció a Cristo estando en deudas, problemas financieros terribles, falta de empleo, falta de trabajo. Y como bien ha dicho usted, no es una varita mágica, no es una cosa así, es un proceso en el cual tú empiezas a aprender a crecer
creces. Y el crecimiento es por fe, pero la fe sin la palabra no existe. No. Entonces, lo único que nunca, por lo menos yo estoy seguro que el pastor que también conozco, nunca te va a decir es que esto es una varita mágica que Dios va a venir y lo va a hacer. No. Porque no funciona de esa manera. Y tenemos que cuidarnos de un cristianismo que a veces se predica de que déjaselo a Dios, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Bueno, tengo fe en Dios, pero sus principios existen. Tiene sus leyes, su justicia. Están ahí para nuestro... Entonces, yo te quiero dar un consejo como un economista cristiano o como un cristiano economista, porque podría hablarte de inversiones y podría hablarle a los hermanos de inversiones. ¿Sabes cuál es la mayor inversión de tu vida? Invierte en la palabra de Dios. Claro, por supuesto. No escatimes, no es un gasto, es una inversión, porque te va a salvar de muchas situaciones, te va a hacer ver a Dios de verdad en la plenitud en la que Él realmente reina. Entonces nunca digas, no, ¿cómo que me voy a gastar en esto? Que esa prédica o ese seminario o eso. No, 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 no. O sea, invierte en eso. Esa es la mejor inversión, la inversión más sabia y que la va a reproducir grandemente en ti. Porque vas a aprender sus principios, no solamente en el tema financiero, en el tema de la sanidad, en el tema de las relaciones humanas, en la familia, en la educación. Entonces, pero tienes que transformar tu entendimiento y pensar como Dios. Isaías les decía, ¿no? Tus pensamientos no son tan altos como los de Dios, pero eso se lo estaba diciendo a los enemigos de Dios, a los que se rebelaban contra Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y tenemos acceso a sus pensamientos. Por están supuesto, escritos. así es, y en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Entonces nosotros debemos buscar la palabra, aprender la palabra, entenderla, buscar. Por ejemplo, yo predico esto hace bastantes años, pero por ejemplo, hoy en día Dios me hablaba, viniendo en el camino, cuando me hablaba del Jebuseo, del Eteo, entonces me decía, ahí hay algo. Indaga ahí en las palabras originales, ¿no? Arameas, hebreas. ¿Quién es el cananeo? ¿Por qué Canaán? ¿Por qué el hebreo? Y yo digo, wow, no, honestamente sí sé que son 6 tribus, pero no me había puesto a analizar, porque Claro. cada una de esas tribus es una opresión, es una oposición a las finanzas. Sí. ¿No? Entonces, por ejemplo, siempre hay más, son como layers, ¿no? Claro, ¿no? claro. Entonces, para hablar esto de Jericó, tenemos que decir algunas cositas, ¿no? Jericó, es decir, nuestro punto de quiebre para entrar a la tierra que fluye leche y miel, es romper el temor o vencer el temor al diezmo. Porque hay un temor y hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces, obviamente, en lo natural no tiene sentido. Porque si Dios es el dueño de la plata y el oro del mundo, ¿por qué yo le tengo que dar mi plata? Es que no es tu dinero y esa es la clave de la fe. Es tu corazón. No, Dios es el dueño de la plata y el oro del mundo, incluso lo que tienes en el bolsillo, lo que tienes en el banco, es Dios el dueño. Cuando empiezas a ver esas cosas y tú eres un administrador, cuando trabajas en una empresa te das cuenta. Una cosa es el gerente y otra cosa es el dueño de la empresa. Claro. Nosotros aquí estamos puestos en la tierra para administrar. Es lo que se llama mayordomía. Entonces, Él es el dueño. Entonces tú lo que tienes que hacer es honrarlo. Cuando ya no tienes temor de honrarlo, porque eres un adorador de Dios, entonces ahí te gradúas. Ese es tu Jericó. Cuando tú ves todo lo que sucede en Jericó, no es una batalla que se gana militarmente, No. sino es un tiempo de adoración en el cual los shofar, no quiere decir que nosotros vamos a poner a tocar una trompeta. Significa de que estamos adorando a Dios y hay un grito que es el que derriba esas murallas de Jericó, pero es un grito antes que se derruben. No es de que, oh, aleluya, ya se derribaron. No, es antes. Entonces, esa adoración, esas 7 vueltas, ¿no? Rodeando esas murallas, que 7 es el número divino, es un tiempo que tú tienes que entender que es un tiempo de tu madurez espiritual en el cual Dios realmente es digno de lo que dice aquí el Proverbios 3, 9, 10. ¿Cuál es la primera palabra? Honra. Nosotros no estamos pensando, no, pero el pastor se ha comprado un carro nuevo, entonces yo voy a dar plata. Ya no piensas en eso, porque ni siquiera le estás dando el dinero al pastor. O sea, eso sácalo de tu mente. Eso es un entrenamiento que tenemos que hacer. Y probablemente así empezamos en el camino del Señor y empezamos a ver, sí, pero me tocó estar a veces en algunos lugares, en algunas iglesias en las cuales los hermanos pensaban que daban acciones, o sea, que se sentían dueños de que a mí me corresponde entonces tener esto porque yo he dado tantos años. No, hermano. Mira, tu diezmo es honra a Dios. No piensas en otra cosa. Yo sé que en lo natural suena absurdo, pero si te lo dice un economista y te lo dice tu hermano de Cristo, espero que me puedas creer. Porque es fundamental que te haga una cosa de honor. Entonces ayer yo le digo a mi hijo,
que tiene 18 años, y él todavía no está trabajando, pero nos apoya en la empresa. Tenemos 2 empresas con mi esposa, entonces le damos un cierto dinero. Entonces le digo, eso sí, Gabriel, le digo, tú ya tienes que diezmar, tienes que diezmar fielmente. Dice, no, dinero. Oye, papá, desde el primer día que me diste plata, yo diezmo, me dice. Wow, hijito, me alegro mucho, qué alegría me da. Sí, me dice, yo diezmo, y no solamente diezmo, papá, yo ofrendo. Yo ofrendo, yo lo doy a mis amigos que están en necesidad. Wow, o sea, me dio tanta alegría ver eso, porque digo, bueno, tú vas a ser muy próspero. Claro, ya puedes descansar como papá. Estos ya, este hijo, ya su camino está trazado para que le vaya bien. Wow, le digo, entonces Gabriel, igual, prepárate todo para que Dios se pueda dar cada vez mayor. Pero me dio tanto gusto, me emocioné mucho que me dijera eso, porque honestamente él ha vivido la vida cristiana desde que nació. Sí. Pero yo nunca me senté a él y decirle, mire, hijo, tienes que ir. Yo me había olvidado que hace algún tiempo ya le estamos dando dinero. Claro, entonces, pero el diezmo. Entonces le digo, wow, qué bueno, hijo, me alegra eso, me da mucha tranquilidad, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con el tema de estas discusiones que las vas a ver incluso en redes, que tratan de convencerte que no diezmes. No, que Israel tenía una economía agrícola. No tiene nada que ver con eso. Dios sigue siendo Dios, y Dios es el dueño de la plata, el oro de todo el mundo, y Dios es el que te va a proveer. Pero tú tienes que honrarlo. Cuando tú ya te gradúas de eso, ya no tienes temor del diezmo y no estás diciendo, no puedo dar porque si doy no tengo. Es al revés. No tienes porque no estás honrando al proveedor, porque no debería faltarte ni el alimento, ni el techo, ni el vestido. No debería faltarte. Si está faltando, reconocemos humildemente que ahí hay un problemita con el tema del honor a Dios, porque Dios se ha comprometido a dártelo. Dios no te va a fallar, Dios no te miente. Entonces, veamos esto, ¿no? Entonces, honrar a Dios. Entonces, ¿qué más? ¿Cuál es la clave para poder entrar a esta tierra que fue leche en Jericó? ¿Cuál fue lo que marcó la diferencia? El ver espiritualmente, ¿no? Recuerda lo que dice Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú entras a la tierra que fluye leche y miel no porque ves físicamente algo. Porque qué fácil, me saqué la lotería, pues entonces ahora ya esta era la tierra que no funciona así. No. Tú tienes que saber que Dios no te va a fallar, que Dios va a honrar y que tú vas a entrar a una tierra de prosperidad porque eres un buen administrador. Entonces la clave es poder ver. Recuerda a los espías, ¿no? Estos de los que hablábamos hace un rato, de estos en Números 14, ¿no es cierto? Sí. ¿Quiénes son los que llegan a entrar y los que sí agradaron a Dios, los que pudieron ver diferente, pero no solamente vieron lo físico? Fíjate que los que dieron el mal reporte, ¿qué dijeron? Nos veíamos como langostas al lado de ellos. Sí. O sea, ni siquiera era verdad eso. Ellos se veían así. Ellos no les dijeron, oye, tú eres una langosta y yo soy un gigante. No, esa era su mentalidad de pobreza, su mentalidad de esclavitud, su mentalidad de verse a ellos mismos. ¿Quieres entrar a la tierra que fluye leche y miel? No te puedes considerar tú en tus fuerzas, en tus capacidades. Y declararon también que sí había prosperidad, que había viñas extraordinarias, etcétera, pero no tenían fe para nosotros. No es para nosotros. Terrible. Sí. Entonces, nosotros para graduarnos y poder entrar a esa tierra de la que vamos a hablar en un rato, de otros principios espirituales, ya cuando estás en la tierra que fluye leche y miel, tú te gradúas con el diezmo, pero el diezmo alegre. ¡Wow! Vengo a honrar a Dios. Ya no lo piensas 2 veces, ¿no? Entonces, y tu capacidad de ver en lo espiritual que realmente te estás apuntando y estás apuntando a la tierra que fluye leche y miel. ¿Qué más podríamos decir? No considerar lo natural, ¿no? Aquí tenemos 2 Corintios capítulo 5, 7 que nos dice, ¿no? Que no andamos por vista, sino por fe. No es algo que te tiene que pasar en lo natural, que tú tienes que mirar la cuenta bancaria. No, es algo espiritual. Es una madurez espiritual a la que alcanzas, entonces sabes que ya estás capacitado. Y te digo, el punto de quiebre es el honrar a Dios sin pensarlo 2 veces, sin dudar, sin pensar en qué van a hacer con ese dinero. Yo te digo una cosa, hermano, con todo amor, que yo jamás me pongo a pensar qué hacen la iglesia con el diezmo. No es mi asunto. No es mi asunto. Yo estoy honrando a Dios. Sí, ya ese pastor, le dará cuenta a Dios. Oraré por él para que tenga sabiduría y todas esas cosas, pero no me pongo a pensar qué hacen, o si es que que Israel, porque tenía una economía agrícola, daba el diezmo. No. El principio es que Dios, por eso, y esto voy a decirlo con mucho temor y temblor, pastor, y me hago responsable de lo que digo, pero yo no enseño diezmo con condenación. Esa es la verdad. Porque yo sé que hay un pasaje muy lindo, me encanta, me gusta mucho, me deleito mucho con Malaquías,
Pero ahí hay algo que se le habla a los sacerdotes que estaban haciendo algo malo y estaban mintiendo en condenación al pueblo. Pero yo no quisiera que el creyente esté diezmando por temor a condenación. No funciona así. No. Como, tengo que diezmar porque no le voy a robar a Dios. No. Tú diezmas porque honras a Dios, porque Dios es digno. Y esto es un tema de adoración. Entonces no consideramos lo natural y esta graduación que te va a servir muchísimo, más de lo que te imaginas, es tu carácter de adorador. ¿No? Porque no hay otra manera de que Dios se te manifieste si tú no adoras a Dios. O sea, Dios se manifiesta a los que lo adoran. Él está buscando a estos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Así es. Entonces, no se trata de cantar, no estoy hablando de cantar, estoy hablando de honrarlo. Pones las puertas a su presencia, las acciones de gracias, ¿no? Todo el tiempo, gracias Padre, gracias Señor, gracias Jesús. Hoy día yo no encontraba mis anteojos, me estaba demorando. Encontró mi esposo, gloria a Dios, gracias Padre. Claro. Mañana, tarde, noche, porque está abierto el camino de reconocer a Dios en todo. Santiago 1:7, ¿no? Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre, las luces, en el cual no hay mudanza y sombra de variación. Entonces, reconoce a Dios en todos tus caminos, reconoce que todo lo bueno, cuando hablamos de esta renovación de nuestra mente que nos transforma, para que compruebes la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, ¿no? Entonces, hermano y hermana, si estamos recibiendo esta palabra, es porque estamos llamados a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Por supuesto, por supuesto. Y dejar, como dijiste, porque es muy importante, dejar lo que se ve en lo natural. Amén. Porque fuimos llamados a vivir en el reino sobrenatural de Dios. Quiere decir sobrenatural, quiere decir que es sobre lo natural. Totalmente. No. Entonces, lo natural es inferior, es una realidad, pero es una realidad inferior a la realidad de Dios. Y la realidad de Dios se llama la verdad. Y lo que Dios está hablando desde su realidad es lo que tú tienes que creer, es donde te tienes que fijar realmente tu mente. Amén. Y empezar a desarrollar una conducta y hábitos conforme a lo que es la verdad. Y eliminar esta realidad que la gente vive, es lo que la gente habla, pero si le prestas atención, es cuando entra en la contaminación. Totalmente, nos contaminamos. Y entonces nos contaminamos por lo que ellos dicen, que es lo que ellos viven, pero no es lo que yo voy a vivir. Amén. Porque Jesús fue claro, ya no son de este mundo. Dejan de preocuparse de lo que el mundo está hablando y empiezas a preocuparte de lo que es el reino de los cielos. Amén. Y finalmente, la única preocupación que Dios nos deja es ir y predicar el evangelio. Así es. Hacer discípulos. Y punto final. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo soy empresario, o yo soy maestro, o yo soy cocinero. Bueno, tu testimonio. Amén. Tienes algo que es tan rico. La presencia de Dios en ti, que nada más espera por tener una oportunidad a través de ti de manifestarse a otros. Gloria a Dios. Y eso es a través del gozo, de la paz, de la paciencia, que cuando viene una nueva noticia no te cambia la cara. Dices, no estás propenso a las gloria a circunstancias. Dios, es una oportunidad para Él de manifestarse en mi vida. Amén. Y lo voy a ver. Y algo que quería agregar, sé que me queda unos segundos, algo que me está diciendo el Señor ahorita. Cuando Pablo, por ejemplo, dice en Filipenses 4:13, ¿no? Que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Muchas veces no leemos un pasaje antes, ¿no? Que dice, estoy preparado para todo, ¿no? Para la escasez y para la abundancia. No es que Dios quiera que pasemos por un tiempo de escasez. Lo que pasa es que definitivamente Pablo, por ejemplo, tenía que ir a la cárcel. A veces entonces en la cárcel no hay abundancia. Claro, por supuesto. Pero si nosotros estamos en el tiempo del desierto, no hay abundancia definitivamente. Ojo, pero hay una fortaleza de Dios. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese tiempo en el cual estás aprendiendo a honrar a Dios, estás aprendiendo a diezmar, estás aprendiendo a creer en Dios como tu proveedor, la fortaleza de Dios
te va a fortalecer y te va a preparar. Exacto. Muchas gracias, Pastor. Bien, pues ya nos despedimos de ustedes, se nos acaba el tiempo para este programa. Vamos a seguir hablando de este camino hacia la prosperidad. No se despegan de nosotros, comparten esto. Recuerdan, estamos en Facebook, YouTube y Spotify. Y mientras, siempre en victoria.